Si llegaste a este video por el algoritmo de YouTube y vas al día con el manga de Omniscient Reader's Viewpoint o lector omnisciente, quédate. Este video es el resumen de lo que ocurre justo después del manga. La novela continúa justo después de derrotar al rey de los desastres en Tierra de Paz, o la ciudad de la gente pequeña, y terminar el sexto evento como consecuente. Episodio 26. Destructor de escenarios. Se han adquirido 200.000 monedas como compensación por su logo. Actualmente estamos discutiendo la compensación para los principales contribuyentes. Tras la derrota de Izumi, el pueblo japonés se rindió y las personas empezaron a salir luego del gran desastre. En eso, un japonés se dirigió a Dogya para mostrarle su agradecimiento, a lo que posteriormente se fue del lugar como el resto de japoneses. La constelación, cortadora de serpientes, ha desarrollado un gran gusto por ti. Esta constelación es Usano, el dueño de la espada Totsuka que le permitió derrotar al gran desastre, pero se encontraba gravemente dañado tras el combate. Lee Jije se despertó bastante dolorida luego de la batalla, y a su paso el resto también fue despertando. Como ya era de esperarse, los dos chicos se pegaban mucho a Dogya, pues de cierta manera es como su hermano mayor. Esto no pasó desapercibido por Yelemium, quien los saludó y cordialmente los invitó a estar en la fiesta de celebración por su victoria. Tras eso, el grupo se dirigió a la fiesta y Dogya comenzó a preparar un brebaje extraño en un balde gigante. En él mezcló gran parte del alcohol junto a algunas partes del soberano de las 8 cabezas. Jo Jong-hyuk fue el único en darse cuenta de lo que hacía, y le ofreció su espada para que siguiera con su plan. Así fue como la mezcla comenzó a surtir efecto, mientras la narrativa de la historia actuaba. Como una pequeña nota, para quienes no lo recuerdan, la narrativa de la historia es cuando las constelaciones empiezan a replicar su historia en el mundo, y esta varía según como sea la historia. Tras un rato, del alcohol comenzó a surgir una reliquia de espada, y Jo Jong-hyuk no tardó nada en tomarla para sí mismo, aunque eso molestó a Dogya. Al final, él se quedó con una segunda espada que surgió del alcohol sin darle mayor importancia al tema. Dogya, al comprobar la espada, se sintió mejor consigo mismo. La espada contenía el poder para derrotar a los dragones. La gente comenzó a balanzarse sobre el alcohol una vez que terminaron, y parecían muy contentos de beberlo. Por su parte, Jo Jong-hyuk se encontraba preparando su comida, aunque parecía desconfiado. La verdadera razón es que no le gustaba la comida hecha por otros. El ambiente del lugar parecía que iba creciendo a cada momento, y de la nada, una melodía comenzó a escucharse. Era Kyrgios, quien con su música comenzó a dar un poco más de vida al lugar. Asuka Ren apareció inesperadamente frente a Dogya y comenzó a platicar sobre el mundo que ella había creado, y en eso, un comentario surgió. Alguien parecía haberle escrito a ella para poder usar su mundo. Eso captó la atención de Dogya, quien rápidamente le preguntó si es que acaso conocía el paradero de esa persona o algo por el estilo, pero ella recordaba muy poco. Eso... no estoy segura, pero creo que la dirección de correo electrónico comenzó con una T. Podría ser TLS 123. Dogya la instó para que contara todo lo que sabía, y ella terminó pronunciando algo que parecía dejar muy alterado a nuestro protagonista. Tanto así, que decidió activar su atributo para revisar la información de ella, y la desesperación comenzó a inundarlo cuando observó cómo el atributo de creadora del mundo Tierra de Paz desaparecía lentamente. Esto claramente afectó a Dogya, quien no estaba seguro de qué había pasado, pero una teoría empezó a formularse en su cabeza. Es posible que la historia haya llegado a su fin, y se ha vuelto independiente de su autora. Los seres de Tierra de Paz han comenzado a escribir leyendas sobre ti. Había sentimientos extraños en Dogya. El recuerdo del autor de la novela lo mantenía atento y al mismo tiempo curioso. ¿Qué clase de persona es? A pesar de todo, tenía algo vagamente claro. Tal vez como yo, el autor de DMCA no estaba satisfecho con el final existente. Por eso me dio este libro de texto antes del fin del mundo. Si es así, cumpliré con esas expectativas. Tras eso, Dogya se dispuso a tomar una copa que contenía la mezcla del alcohol hecho con las partes de Orochi y con la sangre sagrada. Si no conociera esa pieza oculta, jamás habría renunciado al título del rey. La serpiente ha confirmado tu elegibilidad para Dragon Slayer. Se está preparando el nuevo atributo, 8 vidas. Tras quedar profundamente dormido, Dogya viajó al inframundo. Ahí trató de contactar con alguno de los dioses para terminar el contrato que habían acordado. Pasó un tiempo hasta que finalmente logró encontrar a uno de los jueces que previamente se había encontrado en el Tártaro. Al hablar con él, el ser le prohibió la entrada, pero eso obviamente no haría retroceder a Dogya, a quien claramente no le da fácil volver a ese mundo.
Incitándolo a dar una respuesta, descubrió que los dioses no estaban en su hogar, y por ende no pasaría. Así que cambió de estrategia, le pidió al juez que le diera lo que estaba buscando, y a cambio le daría un poco del alcohol mágico creado con las memorias de una constelación. Para el que no se acuerde, recuerden que a los dioses les encanta la comida hecha por las historias del mundo. Dokja incitó al juez a realizar el cambio, y este terminó accediendo. Así terminó por obtener el alma de Shin Yosung, que tanto había buscado. Él comenzó a conversar con ella. Si bien se sentía lástima por ella, esa no era la única razón de salvarla. La realidad es que tenía una tarea para ella. Al contarle, a ella le parecía algo maquiavélico, pero al final aceptó, o debería decir, quería hacerlo. Sin más que decir, solo desapareció de la cuenta. Tras acabar su plática, le habló a Bi-jung, y una vez que apareció, no pudo evitar notar el alma de la chica, a lo que entendió fácilmente que es lo que quería. Un miedo lo inundó por el hecho de que era algo que nunca había hecho, pero al final, ante la insistencia de Dokja, le dio un huevo de oro en el cual fue introducida el alma de Shin Yosung. Tras acabar las negociaciones con el Dokaebi, Dokja se dirigió al juez y le ofreció el resto de la botella a cambio de que lo llevara de vuelta al Tartaram. En el camino habló con el juez y este le dio un mensaje proveniente de la reina. Encarnación King Dokja, has completado la tarea de una manera muy interesante. Muchas nebulosas en el Star Stream ahora te están mirando. Muchas de ellas son hostiles hacia ti. Las constelaciones no tardaron en mandar sus clásicos mensajes a través del canal, pero, ajeno a ello, Dokja se preparó para volver al mundo. Al volver al mundo, encontró a sus compañeros agitados y no tardó en notar que la razón era por culpa de un portal que los devolvería al mundo. En él pudieron observar cómo el segundo grupo surcoreano había aparecido en el mundo, cosa rara, porque se suponía que el escenario ya había terminado. E inesperadamente, vieron a un tipo el cual estaba totalmente quemado, quien solo pudo pronunciar unas últimas palabras antes de que su vida se apagara. Por favor, no vuelvan. El grupo se encontraba confuso. ¿Por qué había resultado herido uno de sus compañeros sin razón? Entre sus posibilidades estaba que fueran atacados por algo en el camino, o lo que sería más probable, tal vez una batalla se estaba librando en Corea. Les parecía raro. No debería poder ocurrir, o mejor dicho, no querían que eso fuera cierto. Con Jo Sanga, Jun Ewon y la madre de Dokja, era improbable que apareciera otro nuevo grupo. Mientras Dokja no paraba de pensar en qué podría estar causando tanto disturbio, llegó Jo Jong-hyuk, quien instó al grupo a entrar por el portal para averiguar qué es lo que estaba pasando. Aunque, antes de volver, tenían que recoger sus recompensas los dos principales contribuyentes. Ante Dokja, comenzaron a aparecer opciones de objetos muy valiosos, pero al final la opción era muy clara para él. Iría en busca de una habilidad de grado A. Entre ellas, había múltiples habilidades que le ayudarían en gran medida en el futuro, aunque estas se podían conseguir después, pero existía una que jamás podría volver a obtener: miniaturización. A todos sus compañeros les pareció increíblemente extraño su comportamiento, aunque la gente pequeña se sintió conmovida por su acto. Tras haber acabado el proceso de recompensas, cada uno fue pasando a través del portal, mientras que la gente pequeña se despedía de ellos con una canción dirigida al héroe que los salvó, Dokja. Él solo observó al mundo a su alrededor, incluido a Kyrios, para posteriormente desaparecer en el portal. El escenario principal ha terminado. Dokja volvió al mundo junto con Jo Jong-hyuk. Ante ellos, muchas personas comenzaron a disparar y hacer explotar el suelo sobre ellos. Era claro que les habían tendido una emboscada, aunque, curiosamente, estas personas parecían estar al tanto de que Dokja no podía acabar con sus oponentes por su condición de rey. Rápidamente el grupo lo tomó como prioridad, ya que a sus ojos estaba prohibido atacarlos. Dokja solo los miró con pena mientras lentamente sacó su espada y cortó a sus enemigos privándolos de su vida. A este punto ya parezco poeta, pero es que es la única forma de evitar el ban. Los soldados no pudieron evitar sentir sorpresa por su acto y comenzaron a correr aterrorizados, aunque no lograron escapar cuando una espada rápidamente llegó ante ellos. Si bien en el pasado Dokja se había abstenido de provocar daño para evitar perder su título, eso ya no era más un problema. Inconscientemente había creado una debilidad en torno a él al no acabar con sus oponentes, pero era un problema que no volvería a cometer. Mientras iba acabando con sus enemigos, pudo ver cómo Jo Jong-hyuk acababa con incluso más personas que él en el proceso. Justo antes de dejar sin vida a uno de sus últimos enemigos, pronunció unas últimas palabras: por la liberación de la humanidad. Las palabras de ese hombre causaron duda en Dokja, quien trató de comprender qué sucedía en el mundo.
quién era la persona detrás de todo esto. Incluso trató de hablarlo con Jo Jong-hyuk, pero él parecía molesto en su lugar, porque dejó escapar a algunos. Observando el terreno de Seúl, ambos comenzaron a examinar a su alrededor en busca de pistas, aunque solo se encontraron con muerte en su haber. Pero no parecía ser por culpa de los monstruos, en cambio, parecía que fue una batalla entre humanos. De un segundo a otro, una persona cruzó su vista, pero fue demasiado tarde cuando lo notaron, pues una flecha lo atravesó acabando con su vida. Al ver quiénes fueron las personas detrás de ese acto, no tuvo más dudas. Son los remanentes del Salvador. Antes de que pudieran ir hacia ellos, se quedó perplejo al escuchar la voz de Min Ji-won. La ayudó a recuperarse y ella le contó un poco de la situación. Resulta que las facciones de reyes fueron disueltas. Dokja comenzó a preguntarse quiénes eran todas las personas detrás de esto. Las personas que ayudaron respondió, diciendo que todas eran tropas pertenecientes a la Iglesia de la Salvación. Además, parece ser que no son pertenecientes a Seúl. Justo tras esas palabras, luces comenzaron a brotar del cielo y humanos fueron convocados al terreno. Nuevas personas han entrado a la zona del escenario. El séptimo escenario principal está actualmente en marcha en el domo de Seúl. Más de 900 personas provenientes de distintos lugares aparecieron en la plaza. Ellos fueron convocados de la misma forma que la Iglesia de la Salvación, aunque todo eso parecía absurdo. Las nuevas personas no parecían haber llegado más lejos del primer escenario, por lo que serían muy débiles, aunque había alguien que era extremadamente fuerte. Inesperadamente, un Dokaebi hizo presencia para contarle a las nuevas encarnaciones que eran muy débiles, pero no debían preocuparse, tan solo tenían que buscar a un líder al que seguir y que los protegiera. Ante esas palabras, las personas comenzaron a dar propuestas, ya que se había divulgado parte de la información de quiénes eran los reyes más fuertes. Algunos querían seguir al rey supremo Jo Jong-hyuk, otros al de la belleza, pero uno soltó un comentario sobre que el mejor a seguir era el rey inmortal, aunque la única pista que tenían es que debían de buscar al rey más feo. Pobre Dokja, no lo dejan ser feliz. Mientras las personas pensaban a quién someterse, llegó el grupo de salvación montando elefantes, quienes predicaban una falsa esperanza de que los salvarían. Jo Jong-hyuk reconoció a uno de los presentes en ese grupo. El grupo de salvación en sí fue descrito en la novela como un grupo que se centró en el presente en lugar del pasado o el futuro. Al hacer su aparición, uno de los hombres comenzó a decir que los liberarían de los escenarios. Eran palabras simples, pero que alentaban a las personas a unirse a su grupo. El tipo siguió hablando, y para convencerlos aún más, mostró una fracción de su poder. ¿Qué es el poder? ¿Ser fuerte? ¿O tener habilidades muy poderosas? Sea cual fuera la respuesta, el monstruo tenía un gran poder. En general, sus palabras son bastante simples, pero confusas a la vez. Siendo honesto, este tipo me aburrió por su personalidad cuando lo leí. Es el típico filósofo, entonces se hacen a la idea. Sea como sea, esta persona logró crear la duda en el pueblo, para después cautivarlos con sus palabras. Aunque usó magia en el proceso, así que es un poco de trampa. Harto de toda esa situación, Jo Jong-hyuk desenfundó su espada, listo para acabar con su teatro. Aunque el líder de salvación, en lugar de estar molesto, parecía estar feliz de encontrarlo, como si fuera un viejo amigo que hacía años que no veía. Al observar su extraño comportamiento, Dokja comenzó a usar su atributo para leer su información, aunque la información era tanta que solo pudo observar su primer atributo. Nombre: Nirvana Moebius. Atributo: Reencarnador, leyenda. Si bien al principio no quería creerlo, no había duda en quién era ese tipo, la tercera forma de sobrevivir en un mundo en ruinas, el reencarnador Nirvana. Un humano que no era humano. Lo explicaré de una forma sencilla para que no sea confuso. Él comenzó su vida como un mosquito, después fue comido por una rana y se convirtió en la rana, así hasta convertirse en un humano. Tras eso, siguió naciendo como un humano, viviendo en el proceso muchas vidas, mientras mantenía sus recuerdos de vidas pasadas. Tras tantas reencarnaciones, al final logró encontrar una persona similar a él, Jo Jong-hyuk. Aunque el método era diferente, era el ser más cercano a ser como él. Debido a esa obsesión por unirse a él, actuó muy insistente con el pobre chico, que ya para este punto lo detestaba. Si te está gustando el video, deja tu like y comentario, que su apoyo es muy importante para poder continuar la serie hasta el final, de ser posible. Las palabras de Jo Jong-hyuk desconcertaron muchísimo a Dokja, y las constelaciones no tardaron nada en reírse de la situación, aunque eso no le parecía ni un poco gracioso a Nirvana, quien comenzó a volverse loco al saber que él no lo consideraba como un compañero.
¿Por qué las personas alrededor de Yoon Jung-hyuk siempre estaban tan ansiosas por ser reconocidas como compañeros? No me importaría dárselos. Al ver cómo la ira de Nirvana crecía sin parar, se preocupó por su vida e instó a Jo Jung-hyuk a que le diera unas palabras más bonitas para que le bajara su drama. Bueno, no lo dijo así, pero así lo interpreto yo. Dokja, preocupado de la energía que brotaba de su oponente, trató de convencer a su compañero, pero él se rozaba a ello por su orgullo. Viendo que su compañero no era una opción, usó sus palabras para tratar de convencer a Nirvana de que no eran sus enemigos, pero ya era demasiado tarde. La batalla comenzó con una arremetida de Nirvana. Fue tan rápida que en un segundo estuvo frente a él. Jo Jung-hyuk se paró frente a él y observó cómo las espadas de ambos chocaban con fuerza. Nirvana se impresionó por sus acciones y, enojado, conjuró un hechizo que dejó paralizado a Jo Jung-hyuk. Usó una técnica que se adentraba en la mente del oponente y le hacía revivir sus traumas, una y otra vez. Aunque era muy poderoso, Dokja notó algo. Era imposible que alguien fuera tan fuerte, por lo que lo más lógico es que usó todos sus puntos en habilidades mágicas. Interrumpiendo sus pensamientos, Min Ji-won y Hwarang bloquearon el camino para permitirle huir a Dokja. Los ataques del tipo eran tales que estaban por acabar con sus vidas. Sus gritos de dolor se podían escuchar a kilómetros y poco a poco comenzaba a infectar sus mentes con la misma habilidad que usó en Jo Jung-hyuk. Observó sus vidas y las utilizó para hacerlas agonizar. Antes de que pudiera continuar, Dokja se lanzó hacia Nirvana usando la habilidad de Camino del Viento y creó un gran corte en él. Aunque no fue nada letal, este acto fue suficiente para que lo reconociera. Usó su habilidad de infección para acabarlo, pero eso no funcionaría en Dokja, quien era poseedor del Cuarto Mudo, una habilidad que lo ha acompañado desde el comienzo. Nirvana se sorprendió al ver que su ataque rebotó. Si bien puede que este tipo sea fuerte, la historia no permite que haya un desbalance que interfiera con la probabilidad del escenario. Él se preparó para apuntar a la debilidad de Jo Jung-hyuk. Eso provocó que no sea capaz de derrotar a Dokja. Asustado, trató de usar información de él, pero ¿quién tendría más conocimiento? ¿Un regresor? ¿O la persona que ha estado leyendo durante años la historia del mundo como si de su vida se tratara? Nirvana tenía una gran cantidad de dudas, desde cómo es que consiguió una barra tan fuerte, hasta cómo es que era de su conocimiento la profeta Anna Croft. Al ver que Dokja era un personaje tan interesante, esto claramente captó la atención de Nirvana, quien no dudó en invitarlo a su fiesta, aunque fue rechazado debido a que no está de acuerdo con su lógica. Nirvana siguió ofreciendo información interesante para hacer que se uniera a él. Poco a poco, Dokja pudo observar cómo tras su espalda aparecían decenas de figuras tormentosas dentro de su cuerpo, a lo que la decisión fue clara. Una pelea inició y Nirvana parecía tener todo el control. La única forma de ganar era acabar el combate lo más pronto posible. Dokja hizo que su cuerpo se encogiera y eso pareció divertirle a Nirvana. Lo que no esperó es que el cuerpo de Dokja se llenó de una luz blanca, electrificación, la habilidad de Kyrios. Con una increíble velocidad y poder, cargó sus puños y golpeó el costado de Nirvana, haciéndolo gritar de dolor, pero no estaba muerto. ¿Cómo era eso posible? Indagando en sus recuerdos, recordó algo. Este tipo pagó con su historia. Eso alarmó a Dokja, quien se lanzó hacia él para acabarlo, pero Nirvana logró escapar, y no dudó en burlarse maniáticamente. El resto de sus miembros quedaron incrédulos al ver derrotado a su líder y decidieron huir. Tras liberarse del control mental, Jo Jung-hyuk no pudo evitar mostrar su descontento, ya que Dokja no logró acabar con Nirvana, incluso dando como opción el ir a buscarlo para acabarlo de una buena vez. En eso, fue solicitada su ayuda por parte de una constelación. La constelación Demonio Juez de Fuego necesita tu ayuda. Dokja, con una idea de la situación, le pidió a Jo Jung-hyuk que lo cubriera por un tiempo. Tras eso, cerró los ojos y comenzó a usar la habilidad del lector omnisciente para encontrar a Jun Ewon. Aunque le costó, al final llamas blancas aparecieron en su visión. Sin duda, era la chica quien parecía estar totalmente descontrolada, aunque no estaba precisamente viendo las cosas desde su perspectiva. La observó todo desde la de un soldado muy amigable, Lee Hyun-suk. Jun Ewon se vio afectada por la infección de pensamiento, y el soldado solo se vio indefenso mientras pensaba en cómo resolver esa situación. Fue sacado de sus pensamientos por un fuerte golpe de Jo Jung-hyuk, quien lo hizo para despertarlo, aunque una idea surgió a partir de eso. Le pidió que lo golpeara hasta noquearlo. ¿No salió medio masoquista este Dokja? Bueno. Paralelamente, observamos los pensamientos de Lee Hyun-suk. Él, desde su tiempo como estudiante, siempre se lo obligó a ser creativo. Para alguien como él, que desde joven se le habían indicado qué hacer, era extraño. Más tarde ingresó al ejército y ese comportamiento de acatar las reglas creció. Tan solo seguía las órdenes que otros le daban.
Para alguien que le resultaba difícil la sociedad, el ejército era algo cómodo, aunque esa falta de decisión le estaba pasando factura en estos momentos. Jun Ewon estaba frente a él rodeada de llamas y no sabía qué hacer. La voz agitada y con terror de su amiga lo hacía sentir dolor. Aún peor, era no saber qué hacer para ayudarla. Internamente comenzó a pedirle ayuda a Dokja. Quería que él le diera alguna indicación para avanzar. Inesperadamente, comenzó a escuchar una voz dentro de su cabeza. Sabía quién era esta persona. Dokja estaba hablando con él, dándole un poco de calma. Como era habitual en él, dio 3 métodos. 1. Acabar con Jun Ewon. 2. Seguir huyendo del problema. O 3. Esperó una respuesta, pero Dokja no tenía nada. La verdad es que sí había un tercer método, pero él quería esperar el momento adecuado. Lee Hyun-suk comenzó a preocuparse por su comportamiento e internamente un coraje que parecía inusual comenzó a recorrer su cuerpo. Era imposible que dejara a su amiga y compañera padecer sola. Era difícil. Ella era increíblemente fuerte y el calor era agobiante, pero no podía aceptar ese resultado. Lee Hyun-suk saltó hacia las llamas provenientes de su compañera, y así las llamas del infierno se enfrentaron a la gran montaña. Trató de acercarse lo más posible para sacarla de su trance, pero el calor era tal que quemó su brazo de hecho. Dokja insistió en que huyera, pero él se seguía negando a pesar de la situación. La persona que estaba tan acostumbrada a seguir las órdenes de otros, esta vez, se rehusaba a escuchar ese mandato. La verdad es que en el fondo él era alguien noble y creativo. Fue así que mientras su cuerpo se cocía con el inmenso calor, avanzó determinado, aún a pesar del dolor. Este es el tercer método, pero era obligatorio que Lee Hyun-suk lo descubriera por sí mismo. Poco a poco, su historia comenzaba a brillar. Dokja vio esto e instó a la constelación que era su patrocinador a apoyar a su encarnación en esta meta. Maestro de Acero parecía estar mirando atentamente a su encarnación y parecía listo para ayudarlo, aunque no estaba seguro de si podría soportarlo. Claro, eso solo sería en caso de que estuviera solo. Poco a poco, Lee Hyun-suk comenzó a evolucionar su atributo. Esto recordaba una curiosa anécdota. ¿Por qué su apodo es Espada de Acero si él no usa una espada? Es más simple de lo que parece. Mientras su cuerpo poco a poco se iba forjando con el calor y el acero en su piel, forjando así una gran espada. Ese chico, él es la espada. El cuerpo del chico se iba remodelando con capas de acero, como si fuera una especie distinta, aunque la transformación de acero estaba incompleta, y esta solo fue la primera etapa. Su forma estaba incompleta y para terminar con su evolución, era necesario el enfriamiento después de exponerse a un tratamiento de alto calor. Por si no se entendió, básicamente lo que haces con una espada, la moldeas y luego la dejas en arena para que no se quiebre por un cambio drástico de temperatura. Bueno, continuamos. Aún a pesar de todo, Lee Hyun-suk no retrocedió, y Dokja, al ver tal coraje, no pudo sentir otro sentimiento más que felicidad y emoción al ver cómo su compañero daba todo de sí para avanzar. Justo en ese momento, la temperatura llegó a un punto en que dio la perfección al acero. En sí, fue una suerte que ella fuera su oponente. Era perfecta para ayudarlo a crecer. Desgraciadamente, Nirvana había hecho un desastre en la mente de Jun Ewon, y esto, de cierta forma, le permitió a Dokja ver los recuerdos de la chica, quien, mirando al pasado, no podía evitar comprender su trauma por culpa de aquellos hombres que la abandonaron para luego ser salvada por Dokja. Lee Hyun-suk parecía entender la situación por su conexión, y comenzaron a pensar en una solución al mismo tiempo en que llegaba la segunda ola de calor. Había dos formas de acabar el problema. Una era terminar con la vida de Nirvana, o dos, tratar el problema de la chica. La decisión fue obvia para el joven chico, quien, de a poco, fue cortando la distancia entre ellos, mientras su cuerpo se fundía con las llamas ardientes, y forjaba el acero más resistente del mundo. Con todo su esfuerzo, iba dando pasos mientras sus emociones se filtraban de su cuerpo. A veces sentía curiosidad de leer 3 maneras de sobrevivir al apocalipsis. El autor de Ways of Survival lamentó el final que creó. La situación parecía terriblemente mal, pero a pesar de la adversidad, el chico continuó a pesar de sentir un gran dolor. Con todo su coraje, logró llegar hasta Jun Ewon, y su pequeño cuerpo fue abrazado por los amplios brazos del chico, quien empezó a formar una capa de acero alrededor de ambos para terminar de extinguir las llamas que salían de ella. La historia, Prueba de Acero, se ha completado. Al final, ambos lograron superar esa difícil situación, y se empieza a notar algo de amor entre ambos. Pero, su momento tuvo que ser interrumpido. Kim Do-ha, ¿estás escuchando ahora? Yo Sang-ga está en peligro.
Una vez que Dokja terminó de resolver el problema de Jun Ewan, su conciencia lentamente volvió a su cuerpo, aunque le parecía raro. Él esperaba que apareciera el mensaje de resurrección. En cambio, solo sintió un inmenso dolor, pues resulta que Jo Jong-hyuk exageró a la hora de golpearlo. En el momento que pudo recuperar su conciencia, observó a su lado cómo su compañero estaba entrando en dudas sobre qué hacer. Esta historia era muy diferente de sus pasadas regresiones, e incluso pensó en reiniciar todo de nuevo, a lo que Dokja lo sacó de sus pensamientos y le informó de lo sucedido con Jun Ewan y el cómo es que se resolvió. Una vez resuelto eso, lo siguiente era ir a salvar a Jo Sanja, aunque Dokja estaba seguro de que no acabaría con su vida inmediatamente, así que, como es su costumbre, comenzó a idear una estrategia en grupo. Inesperadamente, las personas que habían presenciado la batalla de Jo Jong-hyuk junto a Dokja contra el líder de salvación había provocado que un gran número de encarnaciones quisieran unirse a ellos, analizando de paso quién era la encarnación más fuerte entre ellos dos, resaltando en el proceso el apodo de Dokja como el rey más feo. Pobre Dokja, a pesar de todo lo que hace, es el que más sufre. Interrumpiendo el momento, llegó una gran oleada de monstruos desde la distancia. A Dokja le desconcertó esto, no estaba seguro de si eran monstruos del séptimo escenario o de dónde es que estaban saliendo, pero sus compañeros le explicaron que ese evento ya había terminado en el tiempo en que ellos habían estado en Tierra de Paz. Básicamente, el séptimo escenario fue un evento para las encarnaciones que no entraban en el otro mundo. Sin más que decir, todo el grupo se preparó con distintas habilidades para enfrentar la oleada. Si bien eran demasiados, su grupo era fuerte, muy fuerte de hecho. En un par de segundos, su grupo cortó a las bestias de sexto grado y fueron retrocediendo para tomar una mejor posición, aunque había algo raro que Dokja no recordaba. Esto había pasado en las primeras regresiones. Indagando en su memoria trató de recordar, pero un Dakaebi lo interrumpió, dando la noticia que todos esperaban. Ha llegado un nuevo escenario, el escenario principal número 8, el sacrificio más fuerte. Poco a poco comenzaba a recordar, y la información que se presentaba ante las encarnaciones solo confirmaba lo que sucedería. Tenían que sobrevivir a las oleadas interminables de monstruos que llegarían cada 4 horas. Fuera de eso, no les proporcionarían más información de cómo completar el evento hasta la siguiente oleada. Dokja, al analizar la situación, lo tuvo claro. En esta ocasión, los miembros de Seoul eran mucho más fuertes que en el pasado, y en la novela había pasado algo similar. Cuando un grupo es demasiado fuerte, rompe el equilibrio, y en este caso, debían igualar a Corea con el resto de países. Era un escenario automático, si se puede ver así. Finalmente, como una forma de despedirse, se presentó ante las encarnaciones las dos condiciones para cumplir este escenario. Número 1. La muerte de la mitad de las encarnaciones en el Seoul Dome. Número total, 107.624. Número 2. La muerte de la encarnación más fuerte. Las reacciones de las personas no se hicieron esperar. La primera claramente no le parecía justa a nadie y se oponían con fuerza a morir solo porque sí. En cambio, la segunda opción que se les presentó era mejor. Un sacrificio por el bien mayor, pensaban. Rápidamente las encarnaciones comenzaron a preguntar: ¿quién es la encarnación más fuerte? Ante las súplicas, el Dakaebi accedió a darles un poco de información para hacer las cosas más interesantes. La 10ª encarnación más fuerte en el Seoul Dome es el almirante marítimo Lee Ji-jae. La inesperada situación afectó mucho a Jo Jong-hyuk, quien pensaba en hacer una regresión. Tal vez, si él se sacrificaba, las cosas se resolverían y ellos podrían continuar. Aunque esta era una situación que Dokja no estaba dispuesto a dejar que ocurriera. No lo iba a dejar solo. Y bueno, dejaré el video hasta aquí. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció el video y estaré saludando a todos los que comenten Dokja Pulpito. Muy importante, si te gustó el video, por favor apoya con tu like y compartiendo con tus amigos fans de Lector Omnisciente, para de esta manera poder seguir trayendo la novela y traerla relativamente rápido. Me gustaría que me den recomendaciones para los nombres de los protagonistas. Puede que llamarlos con su nombre en coreano sea algo difícil de recordar, como Jo Jong-hyuk. Entonces podría cambiarle el nombre a algo como John, Capitán, Pez Luna o cualquier otro apodo. El más votado será el nuevo nombre para cada personaje, aunque igual los puedo dejar en coreano si es que no les molesta. Sin más que decir, me despido y que tengas un buen día. ぼっちです